Julen, el niño español de 2 años que cayó en un pozo en Málaga el pasado domingo 13 de enero, fue hallado muerto en la madrugada de este sábado en España. Una brigada de socorristas encontró el cuerpo sin vida del pequeño a las 1:25 hora local. El equipo de rescate cavó manualmente 4 metros que separaban el lugar donde se encontraba el menor desde un túnel paralelo, informó El País. El pozo donde se encontraba Julen tiene cerca de 25 centímetros de ancho y 110 metros de profundidad. Más de 300 personas participaron en las labores de rescate. En una misión sin precedentes y sembrada de riesgos, un grupo de mineros de élite llegó este viernes a poco más de 2 metros del pozo donde hace 13 días cayó un niño de 2 años en el sur de España. Los socorristas cavaron primero un túnel vertical en paralelo al profundo pozo de 25 centímetros de diámetro donde el 13 de enero cayó el niño Julen Rosselló. Una vez cavado ese túnel, los mineros empezaron el jueves a bajar, por turnos, de 2 en 2, en una jaula metálica, para excavar con una perforadora 4 metros en horizontal y llegar al punto del pozo donde se presume que estaba Julen. Un esfuerzo en el que seguían avanzando lentamente, con luz artificial y oxígeno, y en el que les quedaban todavía 2,5 metros este viernes por la mañana. La excavación de la galería horizontal desde el pozo vertical perforado para intentar encontrar a Julen alcanza 1,5 metros, indicó a la prensa la subdelegación del gobierno en la provincia andaluza de Málaga. El infructuoso rescate constituyó una situación extrema e inédita por la urgencia y la complejidad del caso, afirmó el pasado martes el delegado del gobierno en la región española de Andalucía Sur, Alfonso Rodríguez. En unas declaraciones ante la prensa que siguieron a las operaciones en una zona accidentada de la pequeña localidad de Totalán, provincia de Málaga Sur, Rodríguez destacó que el objetivo fue llegar hasta el niño lo antes posible. La operación mantuvo en vilo a todo el país y afrontó problemas técnicos que retrasaron los trabajos. La dramática búsqueda duró 13 días, en medio de versiones y rumores que desataron la indignación del padre de la víctima. Mi hijo está aquí, que nadie lo ponga en duda. Ojalá fuese imposible que esté en el pozo, como he oído. Ojalá fuese yo el que estuviera enterrado ahí abajo, y que él estuviera aquí arriba, con su madre, declaró José Rosselló en una entrevista publicada en Sur. El momento de la desaparición. En la entrevista con Sur, Rosselló relató cómo fue que el niño cayó al pozo. Según indicó, estaba paseando con su prima y su pareja, quien le pidió que supervise a Julen. El crío estaba a 4 o 5 metros. Yo fui a coger un par de troncos y el niño echó a correr, relató. En ese momento, su prima corrió tras él, temiendo que se tropiece en el terreno irregular. De un momento a otro, desapareció. Yo llegué justo después.
Aparté como pude las piedras y metí el brazo hasta el hombro, apoyando la cabeza contra el suelo para tratar de alcanzarlo. No sabía la profundidad del pozo y creía que él estaba más cerca. Yo escuché llorar a mi hijo, indicó Rosselló. Entre la desesperación, intentó calmarlo, sin saber si es que podría escucharlo. Solo pude decirle: «Estate tranquilo, papá está aquí, y el hermanito nos va a ayudar». El padre hacía referencia a Oliver, un hijo que falleció en 2017, cuando tenía apenas 3 años de forma súbita. Por ello, expresó a los medios: «Tenemos un ángel que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible». Rosselló también indicó que ni siquiera sabían de la existencia del pozo, que no tenía permisos municipales y no había sido sellado. Más sobre este tema. El rescate del pequeño Julen supone una situación extrema por la complejidad del caso España. Un grupo de mineros desciende al pozo. Para rescatar a Julen, los mineros llegaron a 2 metros del punto del pozo donde creen que hallarán al pequeño Julen en España.